¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Hoy vamos a reflexionar junto con ustedes sobre temas que a nuestro juicio son torales, fundamentales en el análisis económico y sobre todo en las perspectivas que referencias, indicadores, mediciones específicas sobre desempeños productivos, sobre desempeños económicos, financieros, fiscales y demás, pues son necesario tener lecturas oportunas y, digamos, muy bien sustentadas. Eso es lo que hemos pretendido, pues casi ya en 6 años en Ecoeconómico, en dar elementos para que nuestros seguidores, nuestros amigos, la audiencia de Ecoeconómico tenga fundamentos en la parte económica del país y de las entidades federativas de México. En este marco tan complejo, tan difícil, con mucha incertidumbre, volatilidad de los mercados financieros y dinámicas muy discrepantes en el valor de las monedas, sobre todo el comportamiento que ha tenido el dólar recientemente, que ha perdido con respecto a otras monedas de referencia a nivel mundial, pues ha puesto muy complejo el mercado de dinero, el mercado financiero, la paridad cambiaria y la política monetaria de los bancos centrales. En este sentido, pues sin duda los presagios que se ha tenido, no solo en México, sino en el mundo, es que va a haber implicaciones implicaciones económicas a partir de esta determinación que ha tenido el presidente Donald Trump sobre aranceles, la imposición de aranceles, con distintos matices, con amagos, pero que a final de cuentas está estableciendo una política de carácter contractivo, de beneficio particularmente a los Estados Unidos, es decir, una política que tiene que ver con medidas de carácter proteccionista, que tiene implicaciones de carácter, decía, contractivo hacia las economías del resto del mundo. En este sentido, bueno, los presagios sobre los niveles de demanda externa, los niveles de capacidad de atracción de capitales, de inversión extranjera directa y de las propias remesas familiares, que es una fuente muy importante en los ingresos de países como México. Estas variables, no obstante la complejidad a la que hemos hecho referencia, lo cierto es que no han tenido un comportamiento como lo esperaban muchos analistas, de aflojamiento, contracción, reducción en el mejor de los casos o en el peor de los casos del desempeño de las variables a las cuales hacemos referencia. Por el contrario, lo que podemos señalar es que los resultados recientes de las exportaciones, de la inversión extranjera directa y de las remesas familiares, pues nos indican todo lo contrario. No hay aflojamiento, hay expansión, hay dinamismo de estas variables, pese a lo complejo y al marco de desaceleración económica que se ha marcado particularmente en nuestro país, que de acuerdo al dato más reciente que se dio a conocer en el primer ajuste que hace INEGI sobre el Producto Interno Bruto, pues se confirma que en cifras originales el Producto Interno Bruto en el primer trimestre tuvo un crecimiento de 0.8%. Y bueno, eso marca una pauta o una condición de desaceleración en términos de los datos anuales, interanuales. Diríamos, en términos de la demanda externa, las señales son favorables, son positivas.
No obstante, decíamos los presagios, donde se estimaba que el comercio exterior iba a ser menos dinámico, que iba a haber unas condiciones poco robustas en el marco de las exportaciones mexicanas, pues los datos nos señalan otro rumbo. En abril, las exportaciones de mercancías mostraron un crecimiento anual de 5.8%, apoyado en el repunte de las exportaciones no petroleras con un incremento de 6.6%, perdón, y las exportaciones manufactureras en específico tuvieron igual crecimiento, 6.6% en el mes de abril. Es decir, primera señal en donde pues estaría ya reflejando la inquietud de los sectores económicos, la incertidumbre sobre el tema de la relocalización empresarial, industrial, sobre si las inversiones se retienen en los Estados Unidos y no se trasladan particularmente a México, pues todo esto tendría que ver efectos sobre este tipo de variables a las cuales hacemos referencia. Pero no solo en el mes de abril, cuando hacemos el recuento en el periodo enero-abril, es decir, en el primer cuatrimestre de este año, pues las exportaciones en conjunto tuvieron un crecimiento de 4.5%, las no petroleras tuvieron un ascenso de 5.7% y en específico las manufactureras crecieron 5.8%. Bueno, repuntaron en la actividad exportadora de México, un fortalecimiento muy importante del sector exportador que da señales positivas que ayudan a empujar la actividad de México y sobre las cuales yo creo que habría que tener mesura en la estimación del crecimiento de México para el presente año. En el caso de la inversión extranjera directa, también hemos tenido referencias, sobre todo en la concepción del presidente Donald Trump, donde las políticas proteccionistas han estado orientadas específicamente a la aplicación de aranceles y evidentemente retener, decíamos, inversión que en Estados Unidos y una serie de aspectos arancelarios, pero también fiscales, para retener las salidas de inversiones fuera de los Estados Unidos. Y bueno, no obstante esto, las primeras referencias para el primer trimestre de este año nos dice que la inversión extranjera directa en México pues fue muy vigorosa, o lo dejemos en el término de vigorosa. En el primer trimestre alcanzó un nivel histórico de 21.400 millones de dólares, lo que representa un incremento de 5.4% respecto a igual trimestre del 2024. De este monto, que se consigna en el reporte de la Secretaría de Economía, 21.400 millones de dólares, el 38.7% proviene, la inversión extranjera directa, de Estados Unidos, el 15% de España, el 8.3% de Países Bajos y el 5% del Reino Unido, y finalmente el 3.7% proviene de Alemania. Estos 5 países concentran el 71.4% de la inversión extranjera directa captada en el primer trimestre del 2025. Hay 5 entidades federativas que alcanzaron o obtuvieron la mayor captación de inversión extranjera directa. Fueron la Ciudad de México, con el 55% del total. Realmente es avasallante la concentración de la inversión extranjera directa en la Ciudad de México, porque pues, se entiende
pues están concentrados los centros financieros más importantes del país, están instalados los centros bancarios más importantes, se concentran todos los servicios financieros de manera muy importante. Bueno, pues en buena parte de las inversiones que están vinculadas a los servicios se dan en la Ciudad de México. Nuevo León concentra el 13% del total señalado, México, el Estado de México, 9%, Baja California, 4%, y Guanajuato, 3% del total nacional. Estos 5 estados concentran el 84% de la inversión extranjera directa del país. Vale la pena destacar varios aspectos sobre todo en el gráfico que tenemos a la vista. Hay un claro comportamiento de mejora después, sobre todo después de la crisis del 2020, en donde la inversión extranjera tuvo un ascenso de manera muy consistente, digamos, con el atenuante de inversión extranjera derivado de la fusión de Televisa, Univisión y la reestructuración de Aeroméxico, que hizo que se llegara a un nivel de inversión extranjera directa en el primer trimestre del 2022 de 19.400 millones de dólares, pues evidentemente en el 2023, en el 2024 y en el 2025 para el primer trimestre, de acuerdo a las cifras originalmente publicadas por la Secretaría de Economía, hay un buen desempeño, repito, en función de las condiciones específicas o del marco económico que particularmente prevaleció en la economía mundial. En las remesas, pues hemos hecho aquí de manera detallada un recuento de lo que significa las remesas para México, de la importancia que tiene en términos económicos, pues nada menos y nada más es la segunda fuente más importante después de las exportaciones de mercancías, supera a lo que es la propia inversión extranjera directa, supera las exportaciones petroleras y supera a las divisas generadas por turismo internacional. Es decir, en términos de captación, tienen un peso relativo muy importante. Y bueno, en términos económicos hemos dado cuenta en Ecoeconómico que las remesas han sido recursos compensatorios que han contribuido a forjar capital físico y capital humano que han permitido generar mejores condiciones en las comunidades, mejores condiciones en los hogares de los migrantes que envían recursos hacia sus familias en las distintas entidades federativas. Hemos también identificado que a nivel local las remesas tienen una fuerte derrama económica, generan sinergias muy importantes en los micronegocios, decíamos, desde una tienda de abarrotes, una carnicería, una farmacia, todo el movimiento del transporte de las comunidades hacia las cabeceras tienen una influencia muy importante. Amén, repito, que son elementos muy importantes para el patrimonio, para la educación y para la salud de las familias, de los migrantes ubicadas en los distintos lugares de México. Es claro que está acreditado que estos recursos que transfieren en términos monetarios los migrantes laborando en los Estados Unidos han permitido evitar que la población caiga en condiciones de pobreza y han evitado sin duda el deterioro del tejido social. Hemos hablado mucho en relación a este importante recurso que lleva a México, que llega a las entidades federativas. Decíamos, no obstante, que hay dificultades económicas de distinto orden, la recepción de remesas en México siguió avanzando. Es cierto que la desaceleración económica
de los Estados Unidos, los distintos momentos críticos que han padecido nuestros paisanos laborando en aquel país, el vecino país del norte. Lo cierto es que ellos han sabido sobreponerse y han sostenido el envío de remesas en distintos momentos críticos. En la crisis de derivados provocada o expresada en Estados Unidos en el 2008-2009, en la pandemia en el 2020, pues los flujos de remesas familiares no se vieron mermados y siguieron llegando a México en esas condiciones. De manera que, digamos, tenemos siempre, eso vale la pena subrayar, cada trimestre llegamos a cifras históricas en la recepción de las remesas familiares. En este primer trimestre tuvo un crecimiento, este recurso de 1.3%, pasando el total de las remesas de 14,000 millones de dólares a poco más de 14,260 millones de dólares del 2024 al 2025. Pero habría que hacer, a mi juicio, dos consideraciones en función de lo que hoy se comenta en relación a este tema. Es necesario que destacar un primer aspecto o una primera advertencia es que esta intención de aplicar un impuesto, un arancel del 3.5% por parte del Congreso de los Estados Unidos entraría en vigor a partir del ejercicio 2026. Eso es lo primero que habría que considerar, porque pareciera que una vez que lo acuerde en el presupuesto del 2026, en el Congreso de los Estados Unidos, pues sería en automático aplicable para el presente año, y eso no es cierto. Habría que tener en cuenta de que esta modificación de carácter fiscal se daría hasta el 2026. Y una segunda consideración que vale la pena considerar, o tener en cuenta, es que, digamos, la parte de la cultura que ha tenido los migrantes con sus familias en términos de apoyo solidario para el sostenimiento, no hay evidencia que nos marque que dejen de enviar recursos por circunstancias como las que acabamos de señalar. Lo que nosotros hemos evaluado es que muy probable este impuesto en el 2026 los trabajadores migrantes lo puedan absorber sin dañar la transferencia a sus familias en México y en las entidades federativas. Eso es lo que estamos haciendo en términos de las dos consideraciones que vale la pena destacar. Obviamente, cuando uno ve la tendencia, que la pueden evaluar en el gráfico que ponemos a su consideración, es claro el comportamiento histórico que ha tenido, por lo menos desde el 2012 hasta el 2025 para un primer trimestre, la evolución creciente de la recepción de remesas familiares en México. En este primer trimestre que acaba de terminar en el presente ejercicio, es claro que 10 de las entidades federativas que concentran el 67% del total de remesas captadas en el país, pues destaca en primer lugar Michoacán, le sigue Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz. Concentran de los 14,269 millones recibidos en el primer trimestre de este año, estas concentran el 67% de este total. Hay evidentemente conclusiones muy puntuales que nos generan expectativas favorables en estos tres temas, en esas tres referencias. En materia de exportaciones estamos previendo un crecimiento de esta demanda externa
de un 4% para el presente año, de manera que el nivel total de exportaciones pasaría de 617 mil millones de dólares a 642 mil millones de dólares del 2024 al 2025. En lo que respecta a inversión extranjera directa, estimamos un crecimiento de 5%, lo que pasaría en la captación en México, de cerca de 35 mil millones de dólares a cerca de 39 mil millones de dólares del 2024 al 2025. Y en lo que toca a las remesas, estimamos un incremento del 2.5%, de manera que el monto subirá de 64.746 millones de dólares a 66.365 millones de dólares del 2024 al 2025. Iríamos en un recuento directo, buen momento para las exportaciones, para la inversión extranjera directa y para las remesas familiares que recibe nuestro país. Cerramos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, síganos, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria o altruista, done sangre.